Cuando sus dedos rozaron la cara interna de mi muslo, supe que había un universo de cosas incorrectas en ese gesto, pero no me aparté. No temblé de miedo, sino de una anticipación que llevaba años acumulándose en secreto, en lo más profundo de mi ser, porque en el fondo yo había esperado ese toque durante una eternidad. No como la viuda de su hermano, no como la mujer a la que cuidaba, lo esperaba como mujer, como piel olvidada, como un hambre que nadie había visto, que ni yo misma me atrevía a nombrar. Hacía 5 años que nadie me tocaba de verdad, no con calor, no con intención, no sin esa sombra de lástima que se había convertido en mi segunda piel. El accidente me había quitado a mi esposo, Alejandro, y me había dejado un recuerdo permanente en las piernas. No las perdí, no del todo, pero quedaron marcadas por el fuego y el metal, un mapa de cicatrices que me recordaban cada día que nunca más volvería a correr por la playa, que cada paso sería un pacto con el dolor. Gané las cicatrices y, de una forma extraña y retorcida, gané a Leo, no al muchacho que recordaba de las cenas familiares, el hermano menor y revoltoso de mi marido, sino al hombre en el que se había convertido. La gente decía que tenía suerte, suerte de haber sobrevivido, suerte de no haber acabado en una silla de ruedas permanente, suerte de que él, Leo, no estuviera en el coche conmigo y con Alejandro. Pero no había suerte en escuchar tu propio fémur crujir como una rama seca. No había suerte en despertar con placas de titanio cosidas a tu carne, en ver al hermano de tu difunto esposo cargar tu cuerpo inerte hasta el baño, secar tu espalda con toallas tibias y manos silenciosas. Leo tenía 25 ahora. Habían pasado 5 años. Sus brazos se habían ensanchado, sus hombros eran firmes, su torso estaba esculpido por el trabajo en el pequeño barco de pesca que heredó de su padre. Tenía la piel bronceada por un sol que no pide permiso, y sus manos, esas manos grandes y llenas de callosidades por las cuerdas y las redes, eran las que me daban de comer cuando el dolor era demasiado, las que me giraban en la cama con una delicadeza que contradecía su fuerza, las que envolvían las sábanas alrededor de mis caderas con el mismo cuidado de quien dobla nubes. A veces, cuando me levantaba en brazos para llevarme al sillón del porche, desde donde me gustaba mirar el mar, sentía como si el aire se detuviera solo para observarnos. El mundo entero se encogía hasta convertirse en el espacio que había entre su pecho y mi espalda. Esa noche, el silencio en la casa era más denso que de costumbre. La humedad del mar se pegaba a las ventanas y mis músculos ardían como brasas adormecidas. Estaba tumbada en la cama, con la vista fija en las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo, intentando no pensar, intentando no recordar el roce accidental de su mano en mi pierna esa tarde cuando me ayudó a subir un escalón. Fue entonces cuando apareció en el umbral de mi puerta, una silueta oscura contra la luz tenue del pasillo. Personaje M. ¿No has cenado? Narradora. Su voz era un murmullo grave, una afirmación, no una pregunta. No esperaba una respuesta, sino una rendición. Mentí, como hacía a menudo para no ser una molestia. No tenía hambre, susurré al techo. Entró de todos modos, sin hacer ruido, como un felino. Dejó un tazón de sopa humeante en la mesita de noche y se sentó a los pies de la cama. El colchón se hundió bajo su peso y todo mi cuerpo se tensó. Con un gesto lento, casi ceremonial, tiró del borde de mi pantalón de pijama. El suave algodón comenzó a deslizarse hacia arriba, revelando mi tobillo, luego la pantorrilla, luego las primeras cicatrices retorcidas justo debajo de mi rodilla. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Leo, no es necesario, logré decir, con la voz temblorosa. Personaje M, déjame. Narradora. Su voz fue aún más baja, una orden suave que desarmó todas mis defensas. Sus manos ya estaban sobre mis piernas. Sentí el calor inmediato de su piel contra la mía, que siempre estaba fría. Sus dedos, ásperos por el trabajo, pero increíblemente gentillas, rozaron ligeramente la superficie de mis cicatrices. Sus pulgares, fuertes y seguros, comenzaron a trazar círculos lentos, amasando los músculos tensos con una presión perfecta. Cerré los ojos, entregándome.
No era un masaje clínico, no era el toque funcional de un fisioterapeuta, era algo más. Era un acto de devoción. Sus manos conocían mi dolor mejor que yo misma. Sabían dónde presionar para liberar la tensión, dónde acariciar para calmar el fuego. Subieron lentamente, pasando la rodilla, adentrándose en el territorio inexplorado de mis muslos. El aire se volvió eléctrico. Cada roce de sus callosidades contra mi piel sensible era una descarga que me recorría por completo. Cuando sus dedos finalmente rozaron la piel suave y virgen de la cara interna de mis muslos, allí donde las cicatrices no habían llegado, un sollozo ahogado escapó de mis labios. Fue entonces cuando lo supe. Supe que ese toque era un umbral y que una vez cruzado, nada volvería a ser igual. Él se detuvo, sus manos quietas pero firmes sobre mi piel. Podía sentir su mirada sobre mí, incluso con los ojos cerrados. Esperé que se apartara, que se disculpara, que el momento se rompiera en 1000 pedazos de vergüenza y arrepentimiento. Pero no lo hizo. En cambio, su voz llegó hasta mí, un susurro que vibró en el aire cargado entre nosotros. Personaje. ¿Esto está bien? Narradora. Abrí los ojos. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos, oscuros como el mar en una noche sin luna, no mostraban duda, solo una pregunta sincera y una intensidad que me robó el aliento. No pude hablar, solo pude asentir, un movimiento casi imperceptible de mi cabeza. Una pequeña sonrisa, triste y tierna, se dibujó en sus labios. Reanudó el masaje, pero ahora era diferente. Ya no había barreras. Sus manos se movían con una nueva libertad, una nueva intención. Acariciaban, exploraban, reclamaban. Y mi cuerpo, ese cuerpo traidor y roto, respondía. Se arqueaba hacia su contacto, bebía de su calor. El dolor en mis músculos no desapareció, pero se transformó. Se mezcló con un placer tan agudo y abrumador que me hizo llorar en silencio. Lágrimas calientes se deslizaron por mis sienes, perdiéndose en mi pelo. Él no dijo nada, simplemente se inclinó y con la yema de su pulgar secó una de mis lágrimas. El contacto de su piel en mi mejilla fue casi tan devastador como el de sus manos en mis piernas. Esa noche durmió en el sillón junto a mi cama. No hablamos más, no era necesario. El silencio estaba lleno de todo lo que no nos habíamos dicho en 5 años. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya estaba junto a la ventana, mirando el mar. La luz del alba lo envolvía, perfilando sus hombros anchos y su cabello oscuro. Se giró al sentir mi mirada y en sus ojos vi el reflejo del océano y algo más, algo que era solo para mí. Personaje. Buenos días. Narradora. Los días que siguieron fueron un baile delicado y silencioso. La tensión no desapareció, al contrario, se instaló entre nosotros como un tercer habitante en la casa. Estaba en el aire que respirábamos, en las miradas que se alargaban más de lo debido, en el roce accidental de nuestras manos cuando me pasaba una taza de té. Él seguía cuidándome con la misma devoción, pero ahora cada gesto estaba cargado de un nuevo significado. Cuando me levantaba en brazos para llevarme al baño, sentía la dureza de su pecho contra mi mejilla, aspiraba su olor a sal y a piel limpia, y mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche, envuelta en una manta a pesar del sol tibio, él se sentó en los escalones, a mis pies. Estuvo un largo rato en silencio, reparando una de sus redes de pesca, sus manos moviéndose con una habilidad hipnótica. El único sonido era el murmullo constante de las olas y el roce de la aguja de madera contra el hilo. Finalmente, levantó la vista, sus ojos fijos en los míos. ¿Piensas mucho en él? La pregunta me golpeó con la fuerza de una ola inesperada, el fantasma que vivía con nosotros. Tragué saliva, mi garganta de repente seca. Todos los días, respondí con sinceridad. Era la verdad, pero también era una verdad incompleta.
Pensaba en Alejandro, en el amor que compartimos, en la vida que perdimos, pero últimamente mis pensamientos estaban invadidos por la presencia abrumadora del hombre sentado a mis pies. Leo asintió lentamente, sin apartar la mirada. Yo también. Era mi hermano, pero cuando te miro no es en él en quien pienso. Mi corazón se detuvo, el mundo pareció quedarse en silencio, el sonido del mar un eco lejano. ¿Qué quería decir? ¿Qué veía cuando me miraba? ¿A una mujer rota? ¿A la viuda de su hermano? ¿A una responsabilidad? El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí. El miedo a lo que estaba sintiendo, a lo que él podría estar sintiendo. El miedo a traicionar la memoria de Alejandro. Leo, empecé, pero las palabras no salieron. Él se levantó y se acercó, arrodillándose frente a mi silla. Tomó mis manos entre las suyas, sus palmas eran cálidas y ásperas, un ancla en mi mar de confusión. Te veo a ti, no veo las cicatrices, no veo el pasado, solo te veo a ti, Elena, y hace mucho tiempo que no veo a nadie más. Dijo mi nombre, hacía años que nadie pronunciaba mi nombre de esa manera, no con lástima, no con formalidad, lo dijo como si fuera una palabra sagrada, una revelación, y en ese momento todas mis defensas, todos mis miedos se derrumbaron. Me incliné hacia adelante y él acortó la distancia que nos separaba. Su primer beso no fue apasionado ni exigente, fue un beso tierno, exploratorio, casi reverente. Sus labios, suaves y con un ligero sabor a sal, rozaron los míos con una delicadeza que me hizo temblar. Fue un beso que pedía permiso, un beso que esperaba una respuesta, y yo respondí. Abrí mis labios a los suyos, y el beso se profundizó, se convirtió en una conversación silenciosa, en una confesión mutua de anhelos reprimidos. Sus manos dejaron las mías para acunar mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos. Yo levanté mis brazos y enredé mis dedos en su cabello, atrayéndolo más cerca, queriendo fundirme con él, queriendo olvidar el dolor, el pasado, todo excepto la sensación de sus labios sobre los míos. Cuando nos separamos, ambos jadeábamos. Apoyó su frente contra la mía, nuestros alientos mezclándose en el aire fresco del atardecer. No es incorrecto. Nada de lo que siento por ti es incorrecto. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. Quizás no era incorrecto. Quizás era simplemente inevitable. Quizás el amor, como el mar, encuentra su propio camino, erosionando las rocas más duras, llenando los vacíos más profundos. Esa noche no durmió en el sillón. Después de ayudarme a meterme en la cama, se quedó de pie junto a mí, su silueta recortada contra la luz de la luna que entraba por la ventana. La pregunta flotaba en el aire, tácita y pesada. Con un gesto que me costó todo el valor que poseía, levanté el borde del edregón, invitándolo a entrar. Dudó solo un instante. Luego se desvistió en silencio y se deslizó a mi lado. El calor de su cuerpo desnudo junto al mío fue un shock, una bendición. Me giré para mirarlo y él hizo lo mismo. En la penumbra, sus ojos brillaban con una emoción que no pude descifrar del todo. Deseo, ternura, miedo. Extendió la mano y trazó el contorno de mi rostro, mi cuello, mis hombros. Su toque era ligero como una pluma, pero dejaba un rastro de fuego a su paso. «Eres tan hermosa». Nadie me había llamado hermosa en 5 años. Había olvidado cómo se sentía. Había olvidado que mi cuerpo podía ser algo más que una fuente de dolor y una carga. Sus palabras, susurradas en la intimidad de la noche, me devolvieron una parte de mí que creía perdida para siempre. Sus caricias se volvieron más audaces. Su mano descendió por mi costado, deteniéndose en la curva de mi cadera. Su otra mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos. Me besó de nuevo, esta vez con una urgencia contenida, con la pasión que habíamos mantenido a raya durante tanto tiempo. Y yo le devolví el beso con la misma intensidad, con el hambre de una mujer que había estado en un desierto y de repente encontraba un oasis.
Esa noche me hizo el amor con una lentitud y una ternura que me desarmaron. Cada beso, cada caricia parecía diseñado para sanar, para borrar los recuerdos del dolor y reemplazarlos con sensaciones de placer. Exploró mi cuerpo con una curiosidad reverente, deteniéndose en mis cicatrices no con lástima, sino con una especie de adoración. Las besó una por una, como si estuviera borrando el pasado, como si estuviera reclamando cada centímetro de mi piel para el presente. Y cuando finalmente estuvimos unidos, fue como volver a casa. Fue un acto de redención, de renacimiento. En sus brazos no era la viuda de su hermano, no era una mujer rota, era deseada, estaba viva. El amanecer nos encontró abrazados, piel contra piel. La luz anaranjada se filtraba por la ventana, pintando franjas doradas sobre las sábanas. Abrí los ojos y lo encontré observándome, una sonrisa suave en sus labios. No había incomodidad, no había arrepentimiento en su mirada, solo una paz profunda y una certeza que me llenó de calma. Personaje M. ¿Ves? El sol siempre vuelve a salir. Narradora. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. El sonido era un ancla, la promesa de un nuevo día. Sabía que las cosas no serían fáciles. El mundo exterior, con sus juicios y sus reglas, seguía ahí. El fantasma de Alejandro siempre sería una parte de nuestra historia. Pero en ese momento, acurrucada en el calor de sus brazos, sintiendo su aliento en mi cabello, nada de eso importaba. Por primera vez en 5 años, no tenía miedo del futuro. No sabía qué nos depararía, pero sabía que no lo enfrentaría sola. Leo me había devuelto algo más que la capacidad de sentir placer. Me había devuelto la esperanza. Me había enseñado que incluso las cicatrices más profundas pueden aprender a brillar bajo una nueva luz. Los meses que siguieron fueron como un sueño. Vivimos en nuestra pequeña burbuja junto al mar, ajenos al mundo. Leo seguía cuidándome, pero ahora sus cuidados estaban impregnados de amor. El masaje nocturno en mis piernas se convirtió en un ritual íntimo, un preludio a noches de pasión y ternura. Descubrí facetas de él que no conocía, su humor tranquilo, su paciencia infinita, la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía de verdad. Y él, a su vez, descubrió a la mujer que se escondía detrás de la viuda y la paciente, la mujer que amaba leer novelas de misterio hasta altas horas de la noche, la que se reía a carcajadas con las malas películas, la que podía pasarse horas simplemente escuchando el sonido del mar. Un día, mientras estábamos en el porche, me trajo una pequeña caja de madera. Personaje M. Narradora. La abrí con curiosidad. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, había un par de zapatos de baile. Eran sencillos, de cuero suave, del tipo que usaba antes del accidente, cuando Alejandro y yo íbamos a bailar los sábados por la noche. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era un regalo cruel y hermoso al mismo tiempo, un recordatorio de todo lo que había perdido. «Leo, no puedo», susurré, con la voz rota. Él se arrodilló frente a mí, como aquella primera vez, y tomó mis manos. Personaje M. No tienes que correr un maratón, solo tienes que dar un paso, y luego otro. Narradora. Esa noche, después de la cena, apartó la pequeña mesa de la sala y puso una vieja canción de bolero en el tocadiscos. El sonido crepitante llenó la habitación, una melodía dulce y melancólica. Me ayudó a ponerme los zapatos. Se sentían extraños en mis pies, un eco de otra vida. Luego me levantó de la silla con una facilidad que aún me asombraba y me sostuvo contra él. Personaje M. Solo sígame. Apóyate en mí. Yo soy tu equilibrio ahora. Narradora. Y bailamos. Al principio mis movimientos eran torpes, rígidos. El dolor era un compañero constante, un susurro agudo en cada paso. Pero me aferré a él, apoyando mi peso en su cuerpo fuerte y seguro. Él nos guiaba con una lentitud infinita, moviéndose al ritmo de la música, de mi dolor, de mi miedo. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a recordar. Los músculos se relajaron, la tensión cedió.
Apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos, dejándome llevar por la música y por el hombre que me sostenía. No era el baile ágil y despreocupado de antes, era algo diferente, algo más profundo. Era un baile de confianza, de entrega. Era la danza de dos almas que habían encontrado consuelo la una en la otra en medio de la tormenta. Giramos lentamente en el centro de la pequeña sala, iluminado solo por la luz de una lámpara de pie. Y en ese momento supe que había sanado. Quizás mis piernas nunca volverían a ser las mismas, pero mi corazón estaba completo de nuevo. Cuando la canción terminó, nos quedamos quietos, abrazados en el silencio. Levanté la cabeza para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Te amo, Elena. Narradora. Las palabras que había anhelado escuchar, las palabras que yo misma sentía con cada fibra de mi ser. Y yo a ti, Leo, respondí, mi voz apenas un susurro. Nos besamos, y en ese beso estaba la promesa de todos los bailes por venir, de todos los amaneceres que compartiríamos. Sabía que nuestro camino no había hecho más que empezar. Habría tormentas, habría días de dolor, habría fantasmas del pasado que vendrían a visitarnos. Pero mientras lo tuviera a él, mientras tuviera sus manos para sostenerme y su amor para guiarme, podría enfrentar cualquier cosa. Esa noche, mientras yacía en sus brazos, escuchando la respiración acompasada de su sueño y el murmullo eterno del mar afuera, una certeza tranquila se instaló en mi corazón. El accidente me había quitado mucho, pero el amor, de una forma misteriosa y inesperada, me lo había devuelto todo y mucho más. Él se movió en sueños, su brazo apretándome más contra su pecho, como si temiera que pudiera desaparecer. Sonreí en la oscuridad. No iba a ninguna parte. Había encontrado mi hogar. Y justo antes de quedarme dormida, su voz somnolienta rompió el silencio, una última pregunta que contenía todo nuestro futuro. ¿Bailamos mañana otra vez?